Dime, ¿en algún momento no te has visto con la necesidad de controlar absolutamente todo? Déjame decirte que yo sí. De hecho, voy a abrirte aquí mi corazón. Para grabar este video he querido controlar paso a paso todo, el tiempo, la hora, el momento de grabar, todo. Pero he decidido soltar, renunciar el control y que se haga lo que Dios quiera y como Él quiera. Y ese es uno de los puntos más difíciles que yo he enfrentado en mi vida, que todavía sigo entregando, lo sigo rindiendo, y esto es a diferentes niveles, porque al principio fue cuando más duro me costó. Bienvenida a este video. Aquí te voy a enseñar cómo soltar el control, cómo empezar a rendirte totalmente a Dios para que todas las cosas te salgan bien. No como tú piensas, sino como Dios ya lo tiene planificado y como Él ya lo tiene pensado. O sea, vamos a guiarnos totalmente en su perfecta voluntad, cosa que a veces no es sencillo. Mi nombre es Nina Gutiérrez, gracias por estar aquí. Aquí estamos hablando sobre la Biblia, sobre Dios, sobre la palabra y sobre todo de la conciencia de ese crecimiento que yo espero que todos estos videos te nutran y puedas seguir creciendo en conocimiento para poder vivir una vida plena y abundante. Mira, hace años atrás, que yo no reconocía que tenía este problemita de querer controlar todo. ¿Y sabes de dónde viene? De ese nivel de conciencia del miedo. Si aún no conoces el mapa de la conciencia del Dr. David Hawkins, hay videos en los cuales yo he estado hablando de él, pero yo creo que vamos a profundizar un poquito más sobre eso porque de verdad que nos ayuda mucho. El retiro que tuve en Dallas hace poco, estuvimos compartiendo sobre esto y wow, nos voló la cabeza porque es poder entender en dónde estamos parados en nuestro día a día, en dónde estamos paradas en este momento. Y cuando tú tienes miedo, que a veces no se ve de esa forma, el miedo se da cuando tú quieres controlar las cosas, controlar que todo se da bien. No sé si tú has tenido esta frase famosa, es que si yo no lo hago, nadie lo va a hacer por mí. Si yo no lo hago, no va a quedar perfecto, no va a quedar bien. Entonces prefiero yo estar haciéndolo. Miedo a delegar totalmente, porque nos da cosa que cuando lo dejemos esto a otras personas no lo vayan a hacer bien. Te digo, yo levanto la mano, yo era la número uno en eso, pero ya este momento no es así. De hecho, en el evento del retiro que tuvimos, tengo dos hermosas colaboradoras, amigas que quiero un montón, que siempre están ahí apoyándome, creyendo en todo esto que estamos haciendo en Ser Academy. Y he llegado al punto que les he delegado tanto que ellas son las que me escriben: Nina, acuérdate de esto, Nina, hay que hacer esto. Para este evento, una de ellas me hizo la lista de lo que hacía falta antes de llegar al evento. A mí se me había pasado por completo. Otra me habló, me dijo: ay, Nina, tú necesitas el sonido y estoy... Yo, o sea, yo estaba ida en ese sentido, o sea, tan descansada de que todo iba a salir bien, que así fue. No tuve la necesidad de tener que estar encima de nadie tratando de controlarles para que hagan las cosas. Otra de mis amigas que amo muchísimo, Indy, te mando un saludo, ella estuvo dirigiendo todo y ella tiene un don de servicio impresionante y dijo: no, hay que servirles, hay que darles, tener sus galletitas, sus cositas. Yo hubiese controlado: no, no te salgas de este presupuesto, tienes que hacerlo de esta manera. Mira, yo dejé que todo fluyera, que todo saliera como Dios quería, que yo sabía que Él iba a estar en control. Y wow, así fue, así fue. Yo espero pronto estarles subiendo un video corto de lo que vivimos en ese retiro y lo que vendrá, porque vamos a hacer otro más. Quedamos con las ganas de seguir recibiendo. Y eso es un ejemplo de cómo yo era antes queriendo controlar las cosas. Otro ejemplo que te puedo dar de el estar controlando, querer que todo se haga de la manera como tú quieres, que todo pase cuando tú no tienes el control de que las cosas ocurran de esa manera o que sea de esa exactitud. Tú solamente tienes el control de lo que pasa internamente contigo, de tus emociones, de tu perspectiva de la vida, de cómo tú ves a Dios. Eso sí tú lo puedes controlar.
pero lo que está en el exterior, lo que está fuera de ti, a otras personas, las situaciones que están pasando alrededor tuyo, eso no lo puedes controlar. Lo que sí puedes es cambiar la manera en cómo tú lo estás viendo, la perspectiva, pero como tenemos temor de que las cosas salgan mal, tenemos temor a que nos duela, a que nos dañen, a que nos hieran, a que las cosas no salgan como nosotros esperamos o como queremos, porque tenemos una expectativa enorme a eso que queremos que suceda. Por eso nace la necesidad de controlar. El miedo viene con esa ansiedad, ese temor de lo que va a suceder en el futuro que genera la ansiedad. Y al estar en este vaivén de lo que estamos en el presente y lo que va a ocurrir en el futuro, estamos tratando de controlar el presente para cambiar nuestro futuro, cuando Dios tiene el control de todo porque Él es soberano y Él decide lo que va a pasar en tu vida. Hey, no es que tú vayas a agarrar entonces y te vayas a quedar así sentada sin hacer nada. Bueno, es que Dios ya decidió y Él lo va a hacer. Me da risa porque es que bueno, esta mañana tuve ese pensamiento. Es menos que antes porque me he estado rindiendo, pero todavía lo tengo. El que quiero hacer su voluntad y entonces tengo un sueño, tengo un anhelo, quiero hacer algo y me limito a no pensar en lo que quiero porque voy a controlar, porque entonces me voy a meter y de una voy a querer hacer eso mismo que quiero obtener, entonces empiezo a manipular las situaciones y los que están a mi alrededor para que suceda y termino yo no haciendo nada porque me paralizo al decir que se haga la voluntad de Dios y no la mía. Y como yo no sé cuál es la voluntad de Dios, entonces pues yo dejo de hacer nada, no hago nada porque pues puedo dañar el plan que Dios tenga. Es que me da risa. Porque es que yo puedo hacer lo que yo quiera o me mueva donde yo quiera y siempre al final Dios va a hacer lo que Él quiere. Pero cuando tú estás en total rendición, tu vida, tu alma se alinea a la voluntad de Él. O sea, cuando estás rindiéndote, cuando estás en presencia, cuando estás buscándole en las mañanas, en esas meditaciones de rendición, estás haciendo su voluntad, simplemente Dios pone en tu corazón el querer como el hacer. Y entonces, si tú tienes un sueño, ve por él. Tienes un propósito y estás más o menos vislumbrando y creyendo que para dónde, ve por él, sin miedo, o sea, sin tratar de controlar la situación, sin tratar de que modificar o tener que mover. Tú simplemente vas y Dios es especialista en dejarnos en una incertidumbre de cómo, cuándo. Jamás vamos a saber, o bueno, algunas veces, pero no siempre. Yo he visto en mi vida como el 99% de las situaciones que ocurren en cuanto a eventos que quiero realizar, sueños que tengo en mi corazón o cosas que quiero alcanzar, me he dado cuenta que cuando yo me afano y me preocupo en el cómo, estoy tratando de controlarlo para que ocurra como yo estoy esperando, cuando Dios tiene un plan mucho mejor que el mío, y cuando yo suelto el cómo, yo estoy mucho más relajada y mucho más tranquila. Eso me pasó en este retiro que tuvimos hace poco. Todo se dio de manera natural y tranquila. Yo estaba hasta sorprendida y dije, wow, dejé de estresarme. No puedo creerlo. Yo antes me estresaba, me ponía súper mal porque todo tenía que calzar y hacerse. Yo me ponía un calendario y decía, a tal hora yo tengo que hacer esto para que ese evento salga. Mira, yo ni siquiera me había dado cuenta que ya hacía 2 semanas atrás yo ya tenía el tema que iba a hablar. Y yo estaba 4 días atrás, y yo qué voy a hablar y qué voy a decir, ya lo había olvidado hasta cuando me dejé ir, le entregué al Señor, bueno, que seas tú el que hable. Me recordó, el Espíritu me recordó, oye, tú ya lo tienes listo, ya está, tú ya lo tienes hecho. Y llego y yo digo, "Ah, tengo que hacer las diapositivas, no las tengo listas, ay, tengo que sentarme a hacer eso". Y yo dije, ok, vamos a soltar, relajarnos. Si se puede hacer las diapositivas, se hacen. Si no se puede, pues nos vamos sin diapositivas sin ningún problema. Inmediatamente, cuando voy y abro para hacer las diapositivas, ya llevaba la mitad hecha, porque yo me había entregado a que se diera como Dios quisiera, que pasara lo que Dios quisiera, y estaba totalmente
tranquila de que todo iba a salir bien. Solté las expectativas de cómo iba a ser esto. Mi corazón y mi anhelo siempre está que tú puedas recibir un buen mensaje, que puedas salir transformada de estos videos, de los retiros, de todo lo que yo pueda entregarte, que puedas percibir el amor de Dios, que puedas conectar con Él, porque sin Él no se puede. O sea, no puedes cambiar tu vida, no puedes transformarla, no puedes soltar el miedo, no puedes soltar nada. Necesitas a Dios. Sin Dios no se puede, no se puede. Y por eso me encanta hablar de Él, porque sin Él no hay vida, no hay nada. Y en ese momento, cuando estábamos ya en el evento, en el momento, wow, yo estaba tan agradecida porque fue él mismo a través de mí. Siempre le he pedido que él sea un canal a través de mí. Entonces había tranquilidad, había paz, porque no tenía que preocuparme por tener que controlar o mirar cómo yo iba a decir las cosas o cómo se iban a entregar o cómo se iba a dar todo, porque él como ya Dios lo había dado o ya lo iba a dar. Y me recuerda mucho el relato de Abraham, cuando Dios le pide que entregue a su hijo Isaac, que lo dé por sacrificio. Cuando él le habla a su hijo, le dice, él le pregunta, le dice, papá, tenemos todo, ¿dónde está el sacrificio? Y él le dijo, Dios proveerá, cuando él sabía que Dios le había pedido que fuera su hijo. Pero él tenía la fe y la certeza de que eso, no sabía cómo, no sabía en qué momento, pero él tenía la certeza de que Dios iba a proveer, y así fue. Cuando llegó ahí su prueba de acostar a su hijo y de entregarlo, cuando Dios le dice para, y él voltea a mirar y ve el animal listo, enredado entre las ramas para que él lo pudiera sacrificar y entregar como una ofrenda en el altar. Y así pasa en nuestras vidas. Lo que pasa es que nos afanamos tanto porque nos acostumbramos a este mundo, nos acostumbramos al ritmo, nos acostumbramos a todo lo que está corriendo, que es como una energía que todo el mundo está corriendo igual, y nosotros queremos como que meternos en ella, pero no, necesitamos es estar en presencia, estar en el presente, que el presente es un regalo de Dios que nos permite poder disfrutar cada momento. Si tú paras un momento, para un instante, ya que estás viendo este video, ponte a pensar conmigo ahora mismo. ¿Necesitas algo ahora? ¿Estás necesitando algo? Quizás estás viendo en un televisor, en la computadora o en tu teléfono este video. ¿Tienes un teléfono? ¿Tienes algo donde estás viendo este video? ¿Estás respirando? ¿Estás sentada o acomodada? ¿Estás viendo? ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? ¿Ahora? ¿Aquí? No. De pronto me dirás, necesito pagar la luz, necesito pagar la renta, necesito trabajar en esto, necesito hacer esto otro. ¿De verdad eso es ahora mismo? No, quizás mañana, pero ahora no. Entonces, ¿necesitas controlar algo ahora mismo? ¿Necesitas preocuparte por algo ahora? ¿Necesitas estar ansiosa ahora mismo? Mira, hay un versículo que a mí me encanta, y es que carguemos su yugo, porque su yugo es ligero, su carga es ligera. Aquí nos está diciendo que tú no vas a tener dificultades, que tú no vas a tener problemas, que no vas a pasar por algunas situaciones de tormenta y de tornados en tu vida. No, ni de tinieblas, no. Nos dice que Él hace que todo eso sea mucho más fácil. He pasado por muchas cosas y me he dado cuenta de ellas, de que he tenido dos opciones. Llegar al mismo lugar no es una opción, porque esa es la voluntad de Dios y se va a cumplir sí o sí. Su voluntad se va a llevar a cabo. Pero tengo dos opciones: llegar allí preocupada, cargada, con tensión total, o llegar allí ligera, totalmente agradecida, y viendo cómo en el camino y en el trayecto, milagro tras milagro, van sucediendo para poder llegar ahí a su voluntad. Tengo esa decisión: poder rendirme ante Él y que todo se dé como Él quiere, o llegar preocupada y súper agotada y sin energía para el siguiente paso. Yo aprendí a rendirme totalmente a Él, entregar mi carga totalmente a Él, a orarle a Él y pedirle: Dios, ayúdame a ver mi valor,
Ayúdame a verme como tú me ves. Ayúdame a quitar esa pequeñez que me está limitando, porque tú me has hecho un ser infinito, tú me has hecho un ser ilimitado porque tu poder habita en mí. Tú me has dado el Espíritu para que yo pueda obrar, para que yo pueda actuar. No necesito saber el cómo, no necesito saber el cuándo, no necesito eso para mantener el control y decir, oh sí, ya sé para dónde voy. No, con solo tu palabra basta. Solo creer y confiar de que tú me estás sosteniendo es suficiente para mí. Con eso podemos caminar y podemos andar. Ay, no es sencillo, lo sé, pero a medida que tú vas soltando esa emoción que tienes reprimida por tanto tiempo, ese miedo que está ahí guardado, mientras tú más te permitas sentirlo, mejor va a ser el poder rendirte, el poder entregar y poder hacer la voluntad de Dios, entregar tu vida totalmente a Él y poder abrazar la incertidumbre y no tener la necesidad de controlar todo para que supuestamente todo salga bien. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Por eso me encanta decir que no hay circunstancias buenas o malas, son solo circunstancias. Ya eres tú quien decide eso, pero Dios solamente te permite vivir esa situación porque sabe que te va a llevar a un bien mayor. Y ahí está la percepción que tú puedas tener. Ahí está lo que tú ya has rendido a Dios. Y el miedo es una emoción que hemos reprimido y que se ha quedado ahí encapsulada en nosotras y que cuando tú permites sentirla, es como la válvula que de la olla express que va sacando ese vapor y ese miedo va saliendo, va saliendo, va saliendo. Entonces, cuando tú estés pasando una situación y tengas como que esa situación tenga la necesidad de que tengas que tomar el control, como has liberado tanto miedo, te has permitido sentir tanto miedo, ya no vas a controlar, sino que simplemente vas a abrazar la incertidumbre y descansar en que Dios te sostiene. Y eso es supremamente poderoso. Y claro, van a haber niveles de temor porque quizás hayan temores muy mínimos que para ti ahorita son muy grandes, pero cuando lo atravieses van a venir otros y van a venir otros desafíos. Esto es para toda la vida, de enfrentarte a eso. Y no es casualidad que la Biblia, la frase que más vas a encontrar y que más vas a leer es no temas, porque tendemos a tomar el control y a creer que somos dueños de nosotros mismos cuando ya Dios es el que ha tomado el lugar, el que habita en nosotros y el que tiene el control de nuestra vida y que sus planes son mejor que los nuestros, sus pensamientos son más grandes que los nuestros, sus sueños más grandes que los nuestros, sus caminos son muy diferentes a los nuestros, su forma de pensar muy diferente a la nuestra. Por eso podemos descansar en Él y confiar totalmente. Dejar de ver la calamidad como algo malo, sino como más bien un proceso y una bendición de poder rendirnos y estar en una entrega total a Dios en medio de la circunstancia que se está viviendo. Puede que se sienta que no es fácil, pero cuando tú te rindes, empieza a emanar en ti esa paz, ese gozo, esa tranquilidad y empiezas a ver un Dios real. Muchas veces he tenido conversaciones con mis alumnas donde empiezan a decirme que no habían visto al Dios como lo han visto ahora. Y es normal porque a medida que tú vas creciendo en tu conciencia, en tu conocimiento, vas a estar viendo un Dios más grande. Por eso es que esos niveles, el mapa de los niveles de conciencia me encanta, porque es como que tú puedes empezar a tener una perspectiva de tu vida totalmente diferente. Y puede haber dos personas viviendo la misma situación y una verla de una manera mucho más en poder y otra ver esa misma situación en fuerza, en victimismo, en pobrecito, en un peso y hacer todo en fuerza para poder levantarse. En cambio, cuando tú estás en poder, empiezas a subir de una manera ligera y fácil y no con contracción y tensión, que es lo que te hace sentir que estás yendo contracorriente y que todo lo estás haciendo con las uñas.
Yo me sentía así muchas veces. Sentía que todo lo hacía con las uñas, cuando realmente solo necesitaba soltar, descansar y ver cómo todo iba surgiendo y cómo todo iba caminando. Tengo una amiga que crecimos juntas en Colombia y ella está ahorita, bueno, se fue a vivir a Chile antes de yo llegar acá a Dallas y ella se fue ahorita, está en España y ella, pues Dios le habla mucho a través de los sueños y tuvo un sueño conmigo y que no, nunca lo voy a poder olvidar porque se me hace que eso es un sueño de siempre, para toda la vida. Ella soñó que yo iba en un carro destartalado, viejito, y que mientras yo iba avanzando, el carro pues no iba muy bien, avanzaba despacio, pero en el camino que yo iba andando, gente iba subiendo al carro y herramientas durante el camino iba yo teniendo, que al final terminé con un super carro y que personas habían pasado y se habían bajado y otras habían permanecido conmigo en el carro y me ayudaron a llegar a tener ese super carro. Y yo, así es la vida, cuando tú tienes un propósito o un llamado, es como ese carro. Al inicio estará como que más o menos y por eso te vienen dudas, pero yo te invito a que las entregues y te rindas totalmente a Dios en confianza, en no permitir que esos pensamientos de duda gobiernen tu vida, sino que gobiernen la voluntad de Dios en ti y simplemente creer y confiar de que vas a terminar con un super carro viendo tu propósito hecho realidad y que todas las personas que se acercan a ti, que se están empezando a unir contigo, que unas van a ser pasajeras y otras van a permanecer, van a tener un propósito específico para eso que Dios ha colocado en tu corazón. Así que mi invitación es: ríndete al miedo, suéltalo completamente, solamente permítete sentirlo y suelta el miedo a sentir el miedo. Dile a Dios que te acompañe. De hecho, Él siempre te acompaña, simplemente recuérdalo, que Él te está acompañando, que Él está contigo y vas a dejar de tener miedo al miedo. Nos vemos en un siguiente video. Si me quieres contactar, si quieres recibir un acompañamiento, quieres conocer más de Ser Academy, envíame un mensaje por Instagram. Ahí yo estoy al 100 respondiendo todos los mensajes. Si no, y quieres recibir alguna masterclass, algunas cosas que tengo, no todo el tiempo lo doy, pero quieres estar allí pendiente, tengo una comunidad de WhatsApp, así que te invito a que estés ahí. De hecho, estoy motivada para hacer un reto. Te invito a que ingreses para que puedas pues, participar de este reto totalmente gratis. Nos vemos en un próximo video. Te mando un fuerte abrazo.